Mariana trabajaba en la empresa desde hacía apenas 6 meses, pero la sensación era como si hubieran pasado años. Cada día parecía un maratón interminable. Atender llamadas que no eran suyas, resolver problemas que los demás dejaban sin solución, cubrir turnos que nadie quería y soportar las miradas indiferentes de quienes se consideraban más importantes. Desde temprano hasta la noche, la oficina se convertía en un espacio donde su esfuerzo era invisible, y aunque cumplía con todo, el reconocimiento jamás llegaba. Esa mañana había sido especialmente difícil. El informe que preparó durante toda la semana fue presentado por otra persona, sin que nadie mencionara su nombre. Una compañera, Laura, se llevó los aplausos mientras ella quedaba en silencio, tragándose la rabia y la impotencia. El café frío sobre el escritorio y la pila de papeles acumulados se convirtieron en símbolos de lo que sentía: cansancio, desgaste y una profunda necesidad de ser escuchada. En su mente giraban 1000 pensamientos. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué nadie ve lo que hago? La sensación de ser invisible la perseguía incluso cuando cruzaba los pasillos llenos de ejecutivos trajeados. Ese día, Mariana sentía que no soportaría ni una injusticia más, que su voz, ahogada tantas veces, estaba a punto de salir sin filtros. Y fue justo en ese estado de vulnerabilidad que comenzó a buscar un oído al cual confiar su frustración, sin imaginar que el destino le pondría enfrente a alguien que cambiaría su vida por completo. Mientras caminaba por el pasillo con una carpeta en la mano, Mariana decidió salir a tomar aire para calmar la presión que le oprimía el pecho. El ascensor estaba lleno, así que eligió bajar por las escaleras, sin rumbo fijo, solo con el deseo de apartarse de la rutina que la asfixiaba. Fue en ese momento cuando, al doblar la esquina del vestíbulo, chocó ligeramente con un hombre que parecía esperar a alguien. Él vestía un traje impecable, de corte fino, y en su muñeca brillaba un discreto reloj de lujo. No parecía un empleado común, pero tampoco llevaba la actitud arrogante de muchos directores que ella había visto. Su porte era sereno, sus ojos oscuros transmitían calma y una cierta curiosidad. Se llamaba Esteban, aunque Mariana no lo sabía todavía, y en aquel instante lo tomó por un visitante más, quizá un cliente importante de la compañía. El encuentro fue breve, pero lo suficiente para que ella percibiera en él algo distinto. No fue la típica mirada fría de superioridad que recibía a diario, sino un gesto amable, casi cercano. Esa chispa de humanidad, tan rara en su entorno laboral, le hizo detenerse unos segundos. Y aunque su mente estaba cargada de quejas y pensamientos, sintió que había encontrado la oportunidad perfecta para dejar salir lo que llevaba dentro. Lo que Mariana ignoraba era que aquel hombre elegante no era un simple desconocido. Su presencia allí no era casualidad. Esteban era nada menos que el dueño de la empresa, el empresario que todos mencionaban con respeto, aunque casi nadie conocía de cerca. Sin pensarlo demasiado, Mariana sintió que la tensión acumulada durante semanas se desbordaba como un río sin contención. Miró a Esteban con la seguridad de quien cree estar frente a un extraño dispuesto a escuchar, y comenzó a hablar sin detenerse. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco fue ganando fuerza, liberando cada palabra con la mezcla de rabia y cansancio que llevaba guardada en silencio. «Estoy harta», dijo, con un suspiro que parecía arrastrar todo el peso de su jornada. «Trabajo el doble que muchos y nadie lo nota. Siempre hay alguien que se lleva el crédito, siempre hay alguien que pisa más fuerte y yo tengo que callar. No importa cuánto me esfuerce, aquí parece que la dedicación no vale nada». Esteban la escuchaba en absoluto silencio. Ella, convencida de que estaba hablando con un cliente desconocido, continuó desahogándose. Sus frases se entrelazaban entre reproches y confesiones íntimas, como se quedaba hasta tarde organizando proyectos que nunca llevaban su nombre, cómo soportaba la indiferencia de compañeros que apenas la saludaban, cómo sentía que cada día su voz se apagaba un poco más. A medida que hablaba, sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas, aunque no llegó a llorar. La sinceridad con que se expresaba era cruda, pero al mismo tiempo transparente. En ese instante, Mariana no buscaba compasión ni tampoco una solución. Solo necesitaba que alguien, aunque fuera un extraño pasajero, la mirara y entendiera que detrás de esa empleada silenciosa había una mujer con sueños, frustraciones y un deseo profundo de ser reconocida. Lo que ella no podía sospechar era que sus palabras estaban siendo registradas con atención por alguien que tenía el poder de transformar por completo su destino. Esteban permaneció inmóvil, sosteniendo la carpeta que Mariana había dejado caer sin darse cuenta en medio de su desahogo. Sus ojos se fijaban en ella con una atención serena, como si cada palabra pronunciada abriera una ventana hacia un mundo que hasta entonces le había sido invisible. No la interrumpió ni una sola vez, no hubo gestos de incomodidad ni miradas de reproche.
Al contrario, parecía escuchar con un respeto que desarmaba cualquier temor. Mariana, al notar aquel silencio tan atento, creyó que se trataba de simple cortesía de un desconocido. Eso la animó a continuar, convencida de que aquel hombre elegante nunca volvería a cruzarse en su vida. Era como gritarle a un muro que, por un instante, devolvía comprensión en lugar de indiferencia. El empresario, sin revelar su verdadera identidad, analizaba cada detalle. La firmeza con que ella describía las injusticias, la valentía de hablar sin miedo a ser juzgada, y sobre todo, la autenticidad que contrastaba con las conversaciones superficiales a las que estaba acostumbrado en su entorno de negocios. En silencio, Esteban comprendía más de la empresa escuchando a Mariana que en las reuniones interminables de consejo. Cuando ella, agotada, dejó escapar un último suspiro, él inclinó ligeramente la cabeza en un gesto de aprobación. No pronunció ninguna frase grandilocuente, solo permitió que un destello de empatía apareciera en su mirada. Ese gesto, tan simple y tan humano, fue suficiente para que Mariana sintiera que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había escuchado de verdad. Lo que Mariana jamás imaginó fue que, en lugar de sentirse ofendido o molesto por sus palabras, Esteban experimentaba algo muy distinto. Cada frase que había salido de los labios de ella resonaba en su interior como un eco incómodo, pero necesario. Era como si alguien le hubiera quitado una venda de los ojos, y de pronto pudiera ver con claridad la distancia que existía entre los despachos de lujo y la realidad de quienes sostenían la empresa día tras día. Mientras ella creía haber cometido una imprudencia, él sentía una inesperada admiración. La honestidad de Mariana no era común. En un mundo donde todos medían sus palabras para agradar, ella había hablado con el corazón desnudo. Esa valentía, esa transparencia, despertaron en Esteban algo que no había sentido en mucho tiempo: respeto genuino por alguien que no buscaba impresionar, sino ser escuchada. En su mente, la imagen de aquella mujer que se atrevía a decir lo que muchos callaban empezó a mezclarse con un sentimiento más profundo. No se trataba solo de empatía, era una atracción silenciosa hacia su fuerza, hacia la forma en que su vulnerabilidad revelaba una grandeza inesperada. Esteban comprendió que no estaba frente a una empleada cualquiera, sino ante una persona con la capacidad de cambiar su forma de ver el mundo. Y aunque todavía no había revelado quién era realmente, sabía que ese encuentro marcaría un antes y un después en su vida. Horas más tarde, cuando Mariana regresó a su escritorio intentando convencerse de que había sido solo un desahogo con un desconocido, el rumor comenzó a recorrer la oficina. Todos hablaban de la inesperada visita del dueño de la empresa y de cómo había recorrido las instalaciones con la discreción que lo caracterizaba. El corazón de Mariana se aceleró al unir las piezas: el traje impecable, la serenidad con la que aquel hombre la había escuchado, la mirada profunda que no era común en un visitante cualquiera. Una ola de frío recorrió su espalda al comprender que no había hablado con un extraño, sino con Esteban Morales, el empresario al que todos temían por su carácter exigente y reservado. Su mente se llenó de preguntas. ¿Escuchó todo lo que dije? ¿Pensará que soy una insolente? ¿Qué va a pasar conmigo? La seguridad con que había hablado horas atrás se transformó en un torbellino de miedo y vergüenza. De pronto, cada palabra pronunciada parecía un error irreparable, una confesión lanzada en el lugar y momento equivocados. Mariana se quedó inmóvil frente a la pantalla del ordenador, incapaz de concentrarse en su trabajo. La idea de haber revelado su mundo interior justo a la persona con más poder dentro de la empresa la hizo sentir vulnerable como nunca antes. Y sin embargo, en medio de la ansiedad, una parte de ella recordaba aquella mirada empática que él le había regalado, como si, en vez de un juicio, hubiera encontrado comprensión. Mariana pasó toda la noche en vela, repasando una y otra vez cada palabra que había pronunciado. En su mente aparecía la imagen de Esteban escuchándola en silencio, y con cada recuerdo la angustia crecía. Imaginaba posibles escenarios: una carta de despido en su escritorio, una llamada seca del Departamento de Recursos Humanos, o incluso una reprimenda pública que la dejaría humillada frente a todos sus compañeros. Al día siguiente, sus pasos hacia la oficina fueron más pesados que nunca. Cada mirada que recibía en el pasillo parecía esconder un juicio secreto, como si todos supieran lo que había ocurrido. Aunque nadie mencionó nada directamente, Mariana sentía que las paredes mismas susurraban su error. Sus manos temblaban al abrir la computadora, esperando en cualquier momento un correo con consecuencias irreversibles. Intentó concentrarse en sus tareas, pero la tensión la dominaba. Cada vez que escuchaba el eco de unos pasos en el pasillo, su corazón latía con violencia, temiendo que fueran los de Esteban dirigiéndose a ella.
Su respiración se entrecortaba con solo imaginar su figura entrando a la oficina para exigir explicaciones. La vergüenza la consumía. Se preguntaba cómo había podido ser tan imprudente, cómo se había permitido hablar sin pensar frente a alguien que, sin saberlo, tenía en sus manos su futuro laboral. Y aunque trataba de convencerse de que tal vez él lo olvidaría, en su interior crecía la certeza de que nada volvería a ser igual. Esa misma tarde, cuando Mariana pensaba que lo peor estaba por suceder, recibió un mensaje inesperado. Debía presentarse en la sala de juntas. El corazón se le encogió, segura de que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias. Caminó con pasos inseguros, sintiendo que cada metro recorrido era un juicio anticipado. Al entrar, encontró a Esteban sentado en la cabecera de la mesa. No había enojo en su rostro, ni frialdad. Al contrario, lo que transmitía era calma y un interés genuino. Mariana bajó la mirada, preparada para una reprimenda, pero él rompió el silencio con una voz firme, al mismo tiempo, sorprendentemente cercana. «Lo que me dijiste ayer no fue una falta de respeto, sino un regalo», expresó con serenidad. «Pocas veces alguien se atreve a hablarme con tanta sinceridad». Mariana levantó los ojos, incrédula. Esperaba reproches, pero en cambio encontró comprensión. Esteban le confesó que sus palabras lo habían hecho reflexionar sobre aspectos de la empresa que él mismo había ignorado. Reconoció la valentía que había demostrado y aseguró que esa honestidad era lo que más valoraba en una persona. Lejos de un castigo, lo que recibió fue una oportunidad, la de ser escuchada de verdad, no como una simple empleada, sino como alguien cuya voz tenía peso. El gesto de Esteban no solo la liberó del miedo, sino que también encendió en ella una chispa de esperanza, una puerta abierta hacia un futuro que jamás se hubiera atrevido a imaginar. Después de aquel encuentro en la sala de juntas, la dinámica entre Mariana y Esteban comenzó a transformarse de manera sutil, aunque evidente para quienes los observaban. Él, que siempre mantenía una distancia casi inaccesible con los empleados, empezó a buscar ocasiones para coincidir con ella. A veces le encontraba en la cafetería y le preguntaba por su opinión sobre pequeños detalles de la empresa. Otras, la detenía en el pasillo con la excusa de revisar un informe o aclarar algún asunto menor. Lo que para los demás eran simples conversaciones laborales, para ellos se convertían en momentos cargados de un significado especial. Mariana, aún con algo de temor, notaba que Esteban escuchaba con auténtico interés cada cosa que decía. Ya no era solo el poderoso empresario, sino un hombre que descubría en ella un espejo de sinceridad y frescura que había perdido en su entorno habitual. Poco a poco, esa cercanía se fue transformando en complicidad. Una sonrisa compartida en medio de una reunión tensa, un comentario breve que rompía el protocolo rígido de la oficina, o incluso un silencio prolongado que decía más que cualquier palabra. Mariana se sorprendía a sí misma esperando esos encuentros con ansiedad, aunque intentaba ocultarlo bajo una apariencia de profesionalismo. Esteban, por su parte, se descubría atento a gestos mínimos, la manera en que ella se recogía el cabello al concentrarse, la seriedad con la que revisaba documentos, la ternura involuntaria que mostraba cuando ayudaba a un compañero. Cada detalle lo atraía más, derribando los muros que él mismo había levantado a lo largo de los años. Lo que había comenzado como un simple desahogo frente a un desconocido, ahora se transformaba en un vínculo que desafiaba las barreras del poder y la jerarquía. Aunque los días pasaban y la relación entre ambos parecía fortalecerse, Mariana no lograba acallar la voz interna que la atormentaba. Cada vez que recordaba aquel primer encuentro, una oleada de vergüenza le recorría el cuerpo. Se decía a sí misma que había hablado demasiado, que había expuesto sus debilidades frente al hombre menos indicado, y que, en cualquier momento, esa sinceridad podía volverse en su contra. Esa dualidad la desgastaba. Por un lado, sentía una atracción creciente hacia Esteban, su manera de mirarla sin juzgarla, la paciencia con que escuchaba sus ideas y la calidez inesperada que había descubierto en él. Pero, por otro, su mente la castigaba con dudas constantes. Se reirá de mí cuando esté con los demás directivos, pensará que soy ingenua por haber mostrado mi vulnerabilidad. Y si solo se acerca para medir mis debilidades como empleada. En las noches, tumbada en su cama, la lucha interna se volvía más feroz. Su corazón deseaba con fuerza volver a cruzarse con él, sentir esa conexión silenciosa que la envolvía cuando estaban cerca. Sin embargo, su razón insistía en recordarle que la línea entre ambos era demasiado clara. Él era el empresario dueño de todo, y ella, una simple trabajadora que había dejado escapar palabras que jamás deberían haber sido pronunciadas. Ese conflicto constante la hacía oscilar entre la esperanza y el miedo, entre la ilusión de un sentimiento que nacía y la certeza de que un error podía costarle no solo el trabajo,
sino también a dignidad. Esteban, mientras tanto, también atravesaba su propio proceso de transformación. Hasta antes de aquel encuentro con Mariana, había llevado su vida con una frialdad casi calculada. Horarios estrictos, reuniones interminables, decisiones tomadas con la lógica de un estratega que nunca mostraba emociones. Para él, los negocios eran una batalla constante, y en esa guerra no había espacio para la vulnerabilidad. Sin embargo, las palabras de Mariana habían dejado una huella imposible de ignorar. De repente, comenzó a mirar su empresa con otros ojos. Donde antes solo veía cifras y resultados, ahora veía rostros cansados, esfuerzos invisibles y silencios que hablaban más que cualquier informe. Se dio cuenta de que, en su afán por mantener el control, había olvidado lo más esencial: la humanidad de quienes sostenían el imperio que había construido. En las juntas directivas, mientras los socios hablaban de números y estrategias, Esteban recordaba la voz de Mariana, firme y dolida, relatando la indiferencia que sufría a diario. Esa imagen lo acompañaba como un recordatorio incómodo, pero al mismo tiempo revelador. Ya no podía desentenderse de la realidad de su gente, porque había comprendido que la verdadera fortaleza de una empresa no estaba en los lujos de su despacho, sino en la dedicación silenciosa de personas como ella. Y más allá del ámbito laboral, algo aún más profundo se despertaba en su interior. Descubría que detrás de la armadura de empresario exitoso existía un hombre que anhelaba cercanía, verdad y emociones reales. Mariana, con su franqueza inesperada, le había mostrado un mundo que él mismo había enterrado bajo capas de orgullo y rutina. El cambio entre ambos se fue tejiendo con la delicadeza de algo que parecía inevitable. Lo que comenzó como un desahogo impulsivo se transformó en una historia marcada por la sinceridad y la valentía de mostrarse tal cual eran, sin máscaras ni jerarquías. Mariana, que temía haber arruinado su futuro laboral, terminó descubriendo que su voz había abierto un camino hacia un destino completamente distinto. Esteban, por su parte, no pudo resistirse a la autenticidad que ella representaba. La distancia social y el poder que los separaban de sus empleados parecían desvanecerse cada vez que la tenía cerca. Con Mariana aprendió que la verdadera grandeza no estaba en los contratos firmados ni en los logros empresariales, sino en la capacidad de escuchar y en la sensibilidad de reconocer lo humano en los demás. El momento decisivo llegó una tarde en que, después de revisar un proyecto juntos, quedaron a solas en la oficina. El silencio se llenó de miradas que hablaban más que cualquier palabra. Mariana, con el corazón agitado, sintió que ya no podía ocultar lo que su alma le gritaba. Y Esteban, con la serenidad de quien ha encontrado algo que buscaba sin saberlo, se acercó con un gesto que derrumbó todas las barreras. No hubo discursos ni promesas imposibles, solo la certeza de que, a pesar de las diferencias, habían encontrado en el otro un refugio. Un amor nacido de la verdad, capaz de desafiar las estructuras rígidas de un mundo donde casi todo era apariencia. Así, lo que empezó como un error terminó convirtiéndose en el inicio de una historia que ninguno de los dos olvidaría jamás. Antes de cerrar esta historia, piensa en lo que acabas de escuchar. Una simple conversación, un desahogo que parecía un error, terminó cambiando dos vidas para siempre. ¿No te hace reflexionar cuántas veces en tu vida las palabras sinceras podrían abrir puertas que jamás imaginaste? Si esta narración te conmovió, no te quedes callado. Déjame tu comentario contándome qué parte te tocó más y si crees que Mariana actuó con valentía o imprudencia. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán sentir, reflexionar y quizá, reconocer un pedazo de ti en cada personaje. Activa la campanita porque cada semana descubrirás relatos llenos de emociones, segundas oportunidades y amores inesperados. Y si crees que alguien cercano necesita escuchar esta historia, compártela ahora mismo. Nunca sabes a quién podrías inspirar con un simple gesto. Porque, al final, cada historia tiene el poder de recordarnos que el amor y la verdad pueden aparecer cuando menos lo esperamos, incluso en el lugar equivocado.